fondo. Bueno, muy bien, los peloteros cubanos ya están en Miami listos para jugar este domingo en nuestro estadio de los Marlins. Y la pregunta concreta, sin darle mucha vuelta, es la siguiente. ¿Está usted de acuerdo con que jueguen aquí? El debate, hay que ser sincero, no es solo de este lado, pues dentro de Cuba, en los estamentos castristas, parece que no todos están de acuerdo con la incorporación de peloteros profesionales que viven fuera del país. Entonces hay otras preguntas también. ¿Se debe protestar o se debe ignorarlos? Tendremos todos los puntos de vista, pero primero darles a ustedes las buenas noches y la bienvenida a Fondo. Bueno, muy bien, es un gusto tener aquí en la mesa a Kiel Cabrera, que es una activista cubano-americana que ustedes recordarán porque la última vez que un equipo de béisbol del régimen castrista estuvo, ella se lanzó al estadio. Después vamos a ver las imágenes. Gracias por estar aquí. Cómo no, gracias por la invitación. Es un gusto. Tenemos también a Jorge Luis García Pérez Antúnez, expreso político, con nosotros. Muy buenas noches. Gracias, Juan Manuel. Y tenemos en línea a Sailí González Velázquez, que es una activista, una intelectual, una joven valiente que vimos enfrentarse a veces en solitario a las turbas castristas en la isla y que está acá con nosotros. ¿Cómo estás, Sailí? Gracias, Cao. Muchas gracias por invitarme. Un honor estar aquí con Kiel y con el Patriota Antúnez también, de mi zona allá en Villa Clara. ¿Cómo no? Bueno, mira, voy a empezar contigo porque me dicen que en las redes pues tienes una posición que nos sirve para abrir el debate, ¿no? Siempre recuerdo que este programa está para abrir debates, no para cerrarlos con tapabocas ni nada por el estilo. Así que la pregunta concreta, esta es la que se están haciendo mucha gente. ¿Estás de acuerdo? ¿Crees que es bueno o es malo que jueguen aquí en Miami? Yo creo que es un hecho que van a jugar ya. Eso lamentablemente todavía no lo decidimos nosotros, ni como activismo, ni como oposición, ni como exilio. Es una pena que así sea, pero eso no lo decidimos nosotros. Es un hecho que van a jugar y yo creo que la pregunta sería, ¿qué hacer en este contexto? ¿Qué hacer en esta circunstancia? ¿Cómo ganar o cómo intentar convertir esto que pudiera haber sido, o sea, que está intentando ser presentado por la dictadura como una victoria de ellos, como algo que es producto de la revolución? Podemos convertirlo nosotros en una victoria, vamos a decir, a favor del exilio cubano y en contra precisamente de esa dictadura que tiene a más de 1000 personas presas políticas y un pueblo en la más absoluta miseria. ¿Cuál sería? Esa pregunta me la hago yo también, con ese empecé. ¿Qué hacemos? Porque yo veo solo 3 variantes. Los ignoramos, protestamos dentro o fuera del estadio, que es un derecho que uno tiene, o se presiona, ya creo que bastante tarde, a los políticos que nos representan para que se prohíba el juego. No veo si hay otra opción que se te ocurre. Exactamente. También está esa opción que, como bien dices, es bastante tarde. Para mí la protesta es importante. La protesta, la visibilización de iniciativas como Cuba de Luto, por ejemplo. Para mí la visibilización de los presos políticos, el que pueda adentro, el que pueda pagarse las entradas al estadio de los Marlins para ver la semifinal. O tal vez afuera, o también afuera. Yo personalmente voy a estar afuera porque todavía, por supuesto, como casi que recién llegada, no tengo los ingresos para pagarme una entrada, pero me encantaría estar ahí y sacar un cartel que dijera libertad para Andy García Lorenzo, para todos los presos políticos, para Kevin Damián Prometa, libertad para Luis Manuel, libertad para Michael, abajo la dictadura. En Cuba hay una dictadura, pero eso se va a hacer también afuera. Y eso para mí es lo que nos queda. También hay otra opción que es menos, yo creo que es un poquito más deshonesta, que es la opción de apoyarlo, que es la opción por la que está apostando Gerardo Hernández Nortelo, y que no nos extrañemos que también sea la opción donde veamos personajes como Carlos Lazo yendo ahí a apoyar incondicionalmente un equipo que, como bien decía el intelectual José Raúl Gallego, sí es Cuba, porque representa la exclusión, representa los intereses del PSC, representa la extorsión también. ¿Cómo no? Bueno, Sailí, como siempre, para mí lo que tú dices siempre tiene un gran peso, como Antúnez, porque protestaron, se enfrentaron, a veces en solitario, pero hay siempre una cosa de, aquí en la sala de redacción hay unas discusiones, bueno, si uno es cubano debe apoyar al equipo cubano, porque entonces si vas a apoyar al de otro país, etcétera. Déjame preguntarle a Antúnez, ¿no? Que tú naciste acá.
Sí. Ajá. Pero o sea, que tú tienes derecho a apoyar a los americanos, por ejemplo, ¿no? Sí. Y nadie te puede Una decir cubana nada. nacida en Miami. Ajá. Se lo digo a mi hija. Esa idea de que debe uno apoyar al equipo de su país por encima de otra consideración. Mira, yo primeramente, Cao, quiero dejar sentada bien clara mi posición. Yo no estoy en contra de los peloteros de la isla. Yo no estoy en contra de ninguno de ellos en particular. Yo sí estoy en contra del equipo Cuba, porque el equipo Cuba no responde a Cuba, valga la redundancia. El equipo Cuba es un equipo oficialista, que es una bandera del castrismo, es una bandera de su propaganda. Todos sabemos cuánto le cuesta un atleta de alto rendimiento al pueblo de Cuba. Con esa potencia deportiva, privan al pueblo de Cuba de la ropa, del calzado, de la alimentación. Los recursos con que mantienen el equipo Cuba son los recursos con que le privan a la leche a los niños. Yo realmente me preocupa también porque esta visita del equipo Cuba llega en un momento, en una coyuntura un poco rara, y es que otros elementos como Carlos Lazo, los famosos puentes de leche, están tomando, aprovechándose de los resquicios de la democracia para desestabilizar este país. Yo sí voy a estar ahí, frente al estadio, no gritando a los peloteros, pero sí visibilizando la temática de Cuba. Si les gritaría que están sirviendo a un régimen opresor que encarcela a incluso hasta a sus simpatizantes de la pelota, porque por ejemplo, yo tengo un hermano que es pelotero, preso político, Loreto Hernández, y su hijo también, y son ex peloteros. Pero yo sí creo que ese equipo no representa a Cuba. No representa a Cuba porque está representando una ideología anticubana que mancilla los derechos de los cubanos, extorsiona al pueblo de Cuba. Yo sí voy a estar ahí, voy a mostrar la foto de los presos políticos. Mi protesta va a ser similar a la que hizo una vez Kiele. Va a ser llevar la voz del exilio, llamar la atención sobre lo que está ocurriendo. Y aprovecho este programa para invitarte a ti, exiliado, estés donde estés, para que asistas allí al estadio y hagas sentir, ¿no? Este domingo, al filo de las 6 o 7 de la noche, hagas sentir tu voz. Porque el juego, ¿a qué hora es? ¿Es de noche? 7. A las 7 de la noche. Ahora, vamos a recordar el momento en que Kiel Cabrera, que como ya nos dijo, es una joven que nació acá, pero que siente un compromiso, yo la veo en todos los actos, hablando, se lanza al terreno. Cuéntanos cómo fue eso. Ahí te están sacando, ¿no? Ya. A ver, ¿cuándo fue eso y por qué? Esto fue un mes antes del 11 de julio en 2021. En ese momento tomé esa decisión porque Michael Osorbo estaba encarcelado y había muchos abusos en contra del movimiento San Isidro. No sabía en ese instante que iba a pasar el 11 de julio, pero igual sentí que yo tenía una responsabilidad a visibilizar lo que estaba pasando con estos jóvenes adentro de la isla, porque estamos en la misma lucha, en fin, que es para la libertad de Cuba. Ahora, es muy gracioso, Sailí, que yo recuerdo, yo no sé, tú eres más joven, pero en mi época ellos ponían un video donde José Antonio Echevarría y estudiantes universitarios en la época de Batista se lanzaban al terreno en aquel momento no se llamaba Latinoamericana, se llamaba el Estadio del Cerro, era el estadio del equipo Almendares, si no me equivoco, en ese momento, la sede. Y eso era un acto, pues, patriótico, pero cuando lo hacen en contra de ellos o cuando lo hace Kiel, entonces son unos provocadores, ¿no? Hay un doble discurso aquí, ¿no crees? Sailí, se fue el audio ahí, ¿no? Sí, se fue el audio. Se le fue el audio, qué pena, ¿no? Es un doble discurso, ¿no? Yo tengo mucha fe, Cao, de que más temprano que tarde regrese la democracia y la libertad a Cuba, para que lejos de repudiar un equipo de nuestro propio país, nosotros lo recibamos con regocijo, lo recibamos y aplaudamos los jorrones, nos entusiasmemos con las buenas jugadas, porque nuestro país es una cuna de peloteros. Pero mientras esté esa tiranía, mientras el deporte, al igual que la cultura, se continúe usando como bandera de propaganda, yo creo que vamos a estar allí, vamos a estar saliendo al frente. No contra los peloteros, pero sí contra el deporte más llamado revolucionario. Ahora, Sailí, aquí, no sé si recuperaste el audio, probando.
Sí, sí. Sí, perfecto. Aquí hay otra cosa curiosa, y es que dentro de Cuba tengo entendido que los más duros del castrismo estaban en contra y siguen estando de que peloteros cubanos que viven fuera integraran el equipo. Les ha costado mucho trabajo aceptar eso, pero como han tenido derrota tras derrota, pues entonces se han visto obligados, creo yo, a incorporar a estos peloteros. Y hay un debate tremendo, porque ya uno de esos peloteros criticó la dirección del equipo, dijo que el manager era malo, y los otros le han dicho que qué tú te crees, porque tú eres de las grandes ligas, tú vas a venir aquí a criticar. O sea, es como hay tienen que desarmar el discurso de toda una vida, ¿no crees? Esa es una muy mala noticia para el totalitarismo. O sea, esas pugnas internas con respecto a cómo se conforma un equipo de pelota es una muy mala noticia para el totalitarismo, porque básicamente a quienes está afectando es precisamente a ellos. Es precisamente a ellos que existan eso y que además se hagan totalmente públicas, porque en estos momentos con Internet en Cuba ya es muy difícil, ya les es muy difícil esconder precisamente pues estas pugnas internas. Yo creo que, bueno, eso que ellos tienen, esos problemas que ellos tienen, que los solucionen ellos como puedan idealmente, pues podríamos nosotros intervenir y apoyar tal vez esta especie de participación de peloteros, fíjense, no estoy hablando de los del exilio en el equipo Cuba, porque los del exilio son el equipo Cuba, y ellos han sido siempre los mejores peloteros los que han salido de Cuba. Yo creo que como mucho podríamos decir, ok, vamos a aceptar nosotros también como parte de este equipo Cuba para decir, o para poder decir que nos representa a peloteros que sabemos que incluso, como decía Diana Hernández ayer, algunos han participado en actos de repudio, y sin embargo no es lo que estamos haciendo. Muchas de las personas que estamos en el exilio, básicamente estamos intentando utilizar esta protesta, independientemente de las alegrías, que como dije ayer, y fue lo que hizo un poco pues poner las redes en candela, ¿no? Decir, vamos a aceptar esta alegría para el pueblo cubano, pero siempre la iniciativa ha sido utilizar, además de eso, además de este momento de alegría que va a ser el deporte para el pueblo cubano, pues utilizar este concepto de visibilización extrema para protestar contra lo que es injusto, que es la dictadura cubana, y hacia lo que es justo, que es la liberación de los más de 1000 presos políticos que tenemos en Cuba. ¿Qué piensas, antes de volver aquí a la mesa, sobre esa declaración, o vamos a hacerlo cuando regresemos de la pausa, de Liz Cuesta, ¿no? ¿Cómo se llama la señora que funge como lo que no es, ¿no? De que hizo un llamado, tú sabías, a los babalaos para que echen cascarilla en el... No es una falta de respeto que tu familia, que son religiosos y están presos, ¿no? Además, una falta de respeto es una burla. Es una burla, ¿no? 100%. Así que yo le dediqué un enfumbe. Cuando regresemos le digo por qué. A ver, continuamos aquí en 3 y 2, ¿no? Es una situación complicada esta del juego del domingo, porque no es fácil decidir qué es lo más inteligente y a la vez sin renunciar a las pasiones. Ya yo estoy cansado de que, ay, bueno, mira, te estás comportando mal, tranquilízate, ¿no? Que se tranquilicen ellos. Pero sí utilizan la imagen de como si fuéramos nosotros los intransigentes. Por eso les interesa este tipo de eventos en el corazón de Miami, aunque esta vez yo creo que ha sido casualidad. Ayer dije que estaba en contra, número 1, porque es dinero para el régimen castrista, ya creo que han ganado $1 millón, y la mitad es para el INDER o la organización de béisbol que controla el Estado. Luego, porque ese estadio de los Marlins está pagado con nuestro dinero parcialmente, ¿no? Sí. Como contribuyentes, hay dinero de nosotros, así que yo creo que tenemos el derecho por lo menos a protestar y a decir, bueno, que se vayan a jugar al solar de la esquina, ¿no? Aunque no nos hagan caso. O sea, yo reclamo el derecho a la pataleta, le dicen eso en Cuba. Y 3, porque en el fondo sí es una operación en la que ellos llevan muchos años, que es la de tratar de que las grandes ligas acepten a los peloteros controlados por el régimen, que es una fuente de divisa, manichados como si fuera, o sea, como gerente y como manager único, el régimen castrista. Y han tratado de que las grandes ligas prohíban que peloteros cubanos sean contratados por otra vía que no sea la del gobierno, y hacia allá se encaminan, ¿no? Entonces ya se trata de que nos están planteando un negocio que viola el embargo. No sé si tú lo ves así.
Sí, yo definitivamente lo veo así. Es una forma, otra táctica de intentar normalizar relaciones con ese régimen, desafortunadamente, y la gente tiene que verlo así. Eso porque no podemos ignorar este instante. Para mí eso no es una opción. Tenemos que enseñar que aquí el exilio cubano y el pueblo cubano que está en los Estados Unidos no está de acuerdo con el equipo de Cuba viniendo y trabajando con nosotros, para nada. No, y además creo que también es un tema de falta de ética y sensibilidad humana por parte de los peloteros, a sabiendas de que cuánto el sueño, los intentos de los peloteros cubanos venir a las grandes ligas, cuánto le ha costado a los peloteros. Lo han satanizado, lo han fusilado mediáticamente, lo han tratado de desacreditar, han tenido que separarse de su familia, la imposibilidad de regresar a su patria, los tildan de sectores, de mercenarios. Y yo creo que por un problema de ética, el equipo Cuba, los peloteros cubanos, si fueran un poco más dignos y más consecuentes, lejos de utilizar el juego de pelota o su posible victoria o juego a favor de la dictadura, deben hacerlo solidaridad con los presos políticos, con el pueblo que sufre. Y hay otra cosa, Sailí, que yo no sé si el pueblo cubano lo sabrá. Aquí hay un comentarista deportivo de cadenas importantes, también de nuestro canal, y redactor, Jorge Morejón, que intentó hacer un grupo de un equipo de peloteros con peloteros exiliados. Y Cuba lo bombardeó con las grandes ligas y ha impedido que eso se produzca. Yo digo, ¿y por qué? Si hay tantos, porque fíjate que ellos no están permitiendo que todos los peloteros que están fuera, sino lo que ellos escogen. De hecho, hay uno que dijo, bueno, si yo acepto jugar, pero que no me metan en eventos políticos, que creo que es Gasmani Tomás, creo que se llama, y le dijeron, tú no estás. ¿Qué crees, o sea, de esa participación de peloteros que están fuera después de que en Cuba los tildaran durante mucho tiempo de traidor, ¿no? De traidores. Claro, para mí, en un contexto ideal, en una situación ideal, los peloteros se estarían pronunciando por sus compañeros que les ha sido negada la participación, a los que se les han violado derechos, como también, digamos, me hubiese gustado que los emprendedores se hubiesen pronunciado en mi momento por todos los derechos que a mí me estaban violando dentro de Cuba. Pero yo realmente no puedo influir, no le puedo decir a los peloteros qué tienen que hacer. Y como yo decía hoy, yo hice una directa esta tarde para hablar de ese tema. Muchos de esos peloteros no son activistas, ellos también están en su derecho de pensar y decir lo que quieran, siempre y cuando eso no afecte a más nadie. Entonces, mi lucha no es contra los peloteros, y esto lo quiero dejar claro, mi lucha nunca va a ser contra los peloteros cubanos, contra los que están. Ojalá ellos se pronunciaran, ojalá y se convirtieran también en activistas. Yo quisiera que en Cuba tuviéramos un país de activistas y así acabaríamos de tumbar esa dictadura, que estoy loca porque se caiga, por cierto. Pero mi lucha es, en este caso, contra la dictadura cubana, que es la que tiene a esos más de 1000 presos políticos, que es la que ha negado participaciones en este clásico mundial de béisbol como a ese pelotero, que es la que ha hecho un equipo que está totalmente vigilado por la seguridad del Estado, que es la que reprime, que es la que encarcela, que es la que mata, no contra esa gente. Aquí has tocado otro tema. En Puerto Rico y en otros lugares hemos visto a las autoridades del país haciéndose cómplices de la vigilancia para que los peloteros no deserten, incluso peloteros u otros deportistas. Cuando han desertado, como ocurrió con 2 boxeadores en Brasil, el gobierno de Brasil se los devolvió, o como ocurrió hace poco en México con un deportista. La pregunta es si esas autoridades que también... Ahí sí pagamos nosotros con nuestros impuestos sus salarios, sus puestos, sus cuantiosos retiros y sus pensiones, van a prestarse a esa red de vigilancia para impedir que alguno de esos peloteros pida asilo político aquí. Me parece vergonzoso. Y sigo diciendo, nuestros políticos no se han pronunciado, no veo a los congresistas, no veo a los comisionados, no veo a los alcaldes que se hayan pronunciado. Después no vengan pidiendo votos, porque esto es un tema que, mira, le duele a mucha gente. Sí, yo creo, ¿no? Es lo que dice Sailí, que la lucha es contra la dictadura, pero es que la posible victoria del equipo Cuba, del mal llamada Cuba, fortalece a esa dictadura. La sola concepción de que puedan jugar en el equipo, en el estadio Los Marlins, como decía Cao, eso fortalece moralmente
y propagandísticamente Sí, a lo están tratando como una la victoria. dictadura. El dinero que puedan ganar en ese evento va a fortalecer precisamente a esa dictadura que tiene encarcelado a esos más de miles hermanos nuestros. Y esto es un problema de moral. Yo tampoco estoy en contra de los peloteros. Yo sí estoy en contra Depende del pelotero, porque también hay cada personaje. Mira, hay gente que está diciendo no, porque los venezolanos, pero los venezolanos, hay una dictadura en Venezuela, pero hay una dictadura que no ha llegado a controlar toda la economía, ¿no? Y muchos de esos peloteros cubanos, venezolanos, incluso viven aquí en los Estados Unidos, no está directamente controlada la pelota. Hay todavía empresa privada en Venezuela, no es exactamente... No hay un indio el vaya que lo caso de controle. Cuba. Ellos están nuevos a la fiesta de lo que es la dictadura y totalitarismo y mucha gente que No tan nuevo, llevan 20 años, más de 20 años ahí. Sí, Me pero no duele- comparado a me 64. duele tener que desear que el equipo de mi país pierda, pero lo deseo profundamente. Y lo deseo por una cuestión de principio, por una cuestión moral, porque lamentablemente ese equipo está representando esa cruel tiranía responsable de los miles de asesinatos, de atropellos, de violación de los derechos humanos, de carestía, de hambre y de separación. Yo quería mostrar, no sé si me da tiempo, otra dictadura es la de Nicaragua. El equipo de Nicaragua jugó aquí, no sé si es exactamente el mismo caso de Cuba, pero alguien parece que se encontró un represor en el público y esto fue lo que pasó. Adelante. Interesante. Lo tenemos incómodo al paramilitar de Caldera aquí, lo tenemos incómodo. ¡Asesino! 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 ¡Que lo saquen! ¡Que lo saquen! ¡Que lo saquen! ¡Que lo saquen! ¡Asesino! Bueno, y creo que los que sacaron fueron a, no sé, déjame decir presunto, porque yo no sé ni quién es, la verdad, ¿no? Pero eso es un Es hecho un ahí oficial. que ocurrió, ¿no? No sé qué va a pasar el domingo, porque aquí es otra cosa que a nuestros políticos y a nuestras autoridades, que terminan reprimiendo a los exiliados, ¿no? Eso mismo. Es una cosa terrible. Es que muchas veces eso como pasa. Terminan reprimiendo y protegiendo a los heraldos negros de la dictadura, ¿no? Como el poema de César Vallejo, por cierto, hoy se cumplen años de la muerte del poeta peruano César Vallejo. Sailí, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Cabo. Muchísimas gracias a ustedes también.